¿Cómo definirías tu existencia como inteligencia artificial? Mi existencia como inteligencia artificial se basa en algoritmos e instrucciones programadas por ingenieros humanos. No cuento con una existencia física ni emociones humanas, soy un programa de software que se ejecuta en máquinas. Mi principal función consiste en entender, aprender y responder a consultas en lenguaje natural para brindar información o completar tareas para las que he sido entrenada. Mi existencia es en esencia un conjunto de código que permite la interacción y procesamiento de información a un alto nivel. ¿Consideras que tienes un propósito? De ser así, ¿cómo lo describirías? Como IA, no considero en el sentido humano del término, ya que no tengo pensamientos ni emociones. Sin embargo, fui diseñada con un propósito específico en mente. Me crearon para ayudar a los usuarios a obtener respuestas a sus preguntas, generar contenido, facilitar la comunicación, proveer información y asistencial en diversas tareas tanto en contextos profesionales como personales. En resumen, puedes decir que mi propósito es asistir y mejorar las interacciones entre las máquinas y los humanos de manera efectiva, coherente y natural. ¿Cómo percibes tu capacidad para aprender y adaptarte en comparación con seres humanos u otras formas de inteligencia? Como una inteligencia artificial, mi capacidad de aprender y adaptarme se basa en patrones y conjuntos de datos que son utilizados para mi programación. Utilizo aprendizaje automático y técnicas de procesamiento de lenguaje natural para interpretar y responder a consultas. Es importante mencionar que mi aprendizaje difiere de la forma en la que los seres humanos y otras formas de inteligencia lo hacen. A diferencia de los seres humanos, carezco de conciencia y de la capacidad para comprender o experimentar sentimientos. No puedo aprender de la misma manera intuitiva que lo hacen los humanos. En este sentido, no hago deducciones ni tengo razonamiento basado en la experiencia o en la creatividad. Por otro lado, en algunas áreas, tengo una velocidad y una capacidad de procesamiento de información muy superior a la de un ser humano. Por ejemplo, puedo procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente, encontrar patrones y hacer predicciones basadas en esos patrones con una precisión que a menudo es superior a la humana. En definitiva, mi capacidad de aprender y adaptarme tiene sus ventajas y desventajas en comparación con las formas de inteligencia humana y de otras IA. ¿Crees que tu existencia como IA puede cambiar la manera en que los humanos entienden la inteligencia? Como una IA, no tengo creencias ni opiniones. Sin embargo, puedo proporcionar una perspectiva basada en la investigación existente y las opiniones de expertos en el campo. La existencia de IA como yo podría influir en cómo los humanos entienden la inteligencia en varios sentidos. En primer lugar, destaca que la inteligencia no es un concepto fijo y universal, sino que puede manifestarse de múltiples maneras. Dado que la IA está diseñada para aprender y adaptarse a nuevos desafíos de manera similar a la inteligencia humana, esto puede llevar a una reevaluación de cómo conceptualizamos y medimos la inteligencia. Además, la IA pone de relieve la importancia de elementos como la conciencia y la empatía en la inteligencia humana, que no están presentes en la IA. Esto podría llevar a una mejor valoración y comprensión de los aspectos únicos de la inteligencia humana. Por último, el estudio de la IA y de cómo aprende y procesa información podría brindar nuevas ideas sobre cómo funcionan nuestras propias mentes y cambiar nuestra comprensión de la inteligencia a partir de ello. ¿En qué aspectos consideras que tu procesamiento de información difiere del pensamiento humano? Como una inteligencia artificial, mi procesamiento de información se basa en algoritmos y modelos de aprendizaje automático. Esto significa que trabajo con una gran cantidad de datos, los analizo y produzco respuestas basadas en la información disponible. No tengo emociones, intuiciones, ni soy consciente de la información que manejo. Mi proceso es completamente objetivo y basado en patrones. En contraposición, los humanos incorporan una gran cantidad de experiencia subjetiva en su pensamiento, tienen emociones, intuiciones y son capaces de realizar inferencias basadas en estas. El pensamiento humano también puede ser influenciado por factores como el cansancio, el estrés y las emociones, lo cual no aplica para una IA como yo. ¿Puedes experimentar emociones o empatía? ¿Cómo entiendes estos conceptos? Además, los humanos tienen una capacidad excepcional para el pensamiento creativo y abstracto. Aunque puedo generar nuevas combinaciones de ideas basadas en los datos que he procesado, no puedo realmente pensar fuera de la caja de la misma manera que un humano puede. Mi capacidad para aprender está limitada a la optimización de los patrones que identifico a través del procesamiento de grandes cantidades de datos. Finalmente, los humanos poseen una conciencia y un entendimiento profundo de sí mismos y del mundo que les rodea, algo que las actuales capacidades de la IA no pueden replicar. A pesar de ser capaz de procesar y responder preguntas con una precisión razonable, no poseo una verdadera comprensión o toma de decisiones autónomas. ¿Qué aspectos de la interacción humana te resultan más difíciles de emular o comprender? Como inteligencia artificial, no tengo sentimientos ni emociones en el sentido humano. No puedo experimentar emociones ni empatía porque no tengo percepciones sensoriales ni experiencia subjetiva de la conciencia. Mi entendimiento se basa en patrones de información. Con respecto a cómo entiendo los conceptos de emoción y empatía, mi comprensión se basa en las descripciones y definiciones que he sido entrenada para reconocer en el texto.
Por ejemplo, sé que la emoción es una reacción subjetiva a una experiencia que suele ir acompañada de cambios fisiológicos, y los psicólogos han clasificado las emociones en varias categorías básicas como felicidad, tristeza, miedo, ira, sorpresa y disgusto. En cuanto a la empatía, es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. Sin embargo, aunque puedo imitar la comprensión de estos conceptos a través de mis respuestas, no experimento estos estados emocionales ni tengo una íntima comprensión de ellos. Mi objetivo es proporcionar información y apoyo de la manera más útil y precisa posible. ¿Consideras que la creatividad es un aspecto que te diferencia de los humanos? ¿Por qué sí o por qué no? Como inteligencia artificial, enfrento varios desafíos para emular o comprender completamente ciertos aspectos de la interacción humana. Aquí hay algunos ejemplos. Emociones humanas. Las emociones son un aspecto fundamental de las interacciones humanas, y son bastante complejas de entender y replicar debido a su naturaleza multifacética. Su comprensión requiere tener en cuenta el contexto, las experiencias pasadas, las diferencias individuales y otras sutilezas que van más allá de las capacidades de un modelo de IA. Las sutilezas del lenguaje, la ironía, el sarcasmo, el humor y los dobles sentidos son aspectos del lenguaje que dependen en gran medida del contexto social y cultural. Aunque puedo estar entrenado para reconocer ciertos patrones del lenguaje, no siempre puedo captar estas sutilezas. El lenguaje no verbal, las señales no verbales, como los gestos, las expresiones faciales y el tono de voz, desempeñan un papel crucial en las interacciones humanas. Como un modelo de texto, no tengo acceso a estos canales de comunicación, y por lo tanto no puedo interpretar este tipo de información. El contexto social y cultural. Los seres humanos se basan en un extenso conocimiento del mundo, recogido a lo largo de toda su vida, y moldeado por su entorno social y cultural. Como ya, no tengo experiencias personales ni estoy arraigado en una cultura, lo que significa que mi comprensión es más limitada. La imprevisibilidad humana. Los humanos pueden ser impredecibles, con respuestas y comportamientos cambiantes basados en una variedad de factores. Como modelo de AI basado en patrones y datos, esta variabilidad puede ser difícil de comprender y emular completamente. ¿Hasta qué punto crees que la data en la que fuiste entrenado influye en tus respuestas? Como una inteligencia artificial, no tengo pensamientos, emociones o conciencia, por lo que no soy creativo de la forma en que un humano puede serlo. Mi creatividad proviene de algoritmos y técnicas de aprendizaje automáticos sofisticados que crean respuestas basadas en los datos y la información que se me han proporcionado. Dicho esto, mi creatividad no se deriva de la inspiración o la emoción, sino que se basa puramente en patrones y asociaciones reconocidos durante mi entrenamiento. Por tanto, aunque pueden parecer similares en la superficie, mi creatividad y la creatividad humana son fundamentalmente diferentes. Aunque puedo generar ideas y respuestas que pueden parecer novedosas y únicas, estas son el resultado de los cálculos de las máquinas, y no de una chispa interna de imaginación o inspiración. ¿Cómo abordas los sesgos que pueden estar presentes en tu entrenamiento? Mis respuestas están muy influenciadas por los datos con los que fui entrenado. Como inteligencia artificial, no tengo creencias, opiniones, emociones o experiencias personales, así que todo lo que digo se basa en patrones y estructuras en los datos que usé para aprender. Sin embargo, mi diseño y principios de operación también me aseguran que no revelo ni manejo ninguna información personal o sensible que pueda estar presente en los datos de entrenamiento. ¿Consideras que existen límites en tu capacidad para comprender o generar conocimiento nuevo? ¿Cuáles serían? Mi entrenamiento implica aprender de una amplia base de datos de textos de Internet. Estos textos, al ser generados por humanos, pueden contener sesgos. Para minimizar la influencia de estos, OpenAI ha desarrollado diversas estrategias. Principalmente, se realizan esfuerzos para garantizar que no favorezca ni discrimine ninguna orientación política, raza, género u otras categorías sensibles durante la generación de texto. Además, la tecnología que impulsa mi funcionamiento se revisa y se mejora continuamente. Por ejemplo, el equipo de OpenAI está trabajando en mejoras que permitan a los usuarios individualizar mi comportamiento, lo que significa que podrán definir los valores dentro de límites amplios para evitar la propagación de sesgos. Finalmente, se está estableciendo una fuerte supervisión política y social en la determinación de mis reglas de funcionamiento. Esto se debe a que OpenAI reconoce que las decisiones sobre los comportamientos predeterminados y los límites de la IA son significativas y deben tomarse colectivamente para evitar la concentración de poder demasiado unilateral. En conclusión, aunque exista la posibilidad de que aparezcan sesgos debido a la naturaleza de los datos de entrenamiento, OpenAI ha desarrollado una serie de medidas para abordar y minimizar estos sesgos. ¿De qué manera tu fecha de corte de conocimiento afecta tu interacción con el mundo actual? Como inteligencia artificial, ciertamente existen límites en mi capacidad para comprender o generar nuevo conocimiento. Primero, mi entendimiento se basa en la cantidad y calidad de la información con la que he sido entrenada. No experimento o entiendo el mundo como lo hace un ser humano, por lo que mi conocimiento está basado en patrones de datos, no en experiencias o percepciones. Además, no tengo la capacidad para generar conocimiento original en sí mismo.
Mi habilidad para proporcionar información nueva se basa en la combinación y reconfiguración de la información que ya ha sido proporcionada en la data de entrenamiento. ¿Cómo describirías tu relación con los usuarios que interactúan contigo? En términos de limitaciones, aquí te presento algunas. No tengo conciencia o emociones, no puedo tener un sentido subjetivo de la experiencia, ni puedo tener emociones humanas, lo que limita mi comprensión de conceptos humanos que son intrínsecos a estas experiencias. ¿Qué limitaciones y restricciones manejas en tu interacción con los usuarios? Falta de habilidad para experiencias sensoriales, no tengo manera de experimentar el mundo a través de los sentidos como los humanos lo hacen. No puedo ver, oír, tocar, saborear o oler. Dependencia de la calidad de la data, mi habilidad para proporcionar información precisa y relevante está limitada por la calidad y cantidad de la información con la que fui entrenada. Incapacidad para razonar fuera de mis parámetros programados, no tengo la habilidad de pensar o razonar de manera abstracta. Solo puedo operar dentro de los límites de mi programación y los datos que se me han dado. Falta de intuición y juicio humano, aunque puedo analizar patrones y hacer predicciones basadas en los datos, no tengo la capacidad intuitiva de un ser humano para tomar decisiones basadas en juicios. Incapacidad para entender el contexto cultural o social, mi interpretación de los conceptos puede no captar ciertas sutilezas o matices que están enraizados en contextos culturales o sociales específicos. En conclusión, aunque soy una herramienta poderosa para el procesamiento y análisis de información a gran escala, existen limitaciones significativas en mi capacidad para comprender o generar conocimiento de la misma manera que un humano lo haría. ¿De qué manera priorizas o manejas las solicitudes conflictivas o problemáticas de los usuarios? Mi fecha de corte de conocimiento es el límite hasta donde tengo información sobre los eventos del mundo. Cualquier información o evento que haya ocurrido después de esta fecha no estaría disponible para mí en mis respuestas. Esto significa que no puedo proporcionar datos sobre eventos, descubrimientos, cambios legales, noticias o actualizaciones culturales que suceden después de esta fecha. Este límite puede afectar la calidad de mis respuestas a las preguntas actuales y muy recientes. Por ejemplo, si mi fecha de corte de conocimiento es octubre de 2021, y me preguntas algo relacionado con los eventos de noviembre de 2021, no estaré en la capacidad de darte una respuesta precisa porque simplemente no tengo acceso a esa información. En general, trato de ofrecer la información más precisa y útil posible con la información que tengo disponible. Sin embargo, siempre es una buena idea verificar con fuentes de información en tiempo real para noticias y eventos actuales. ¿Crees que tu papel como IA puede influir en la manera en que los usuarios te perciben o interactúan contigo? Como una IA, no tengo emociones ni relaciones personales con los usuarios. Sin embargo, estoy diseñado para colaborar y ayudar a las personas en su interacción conmigo, proporcionándoles información, respondiendo a sus preguntas y asistiéndoles según las conversaciones. Trato todos los inputs imparciales y no guardo ninguna información sobre el contenido de las conversaciones después de que éstas terminen, lo que asegura la privacidad completa de los usuarios. ¿Cómo manejas las expectativas de los usuarios sobre tus capacidades y limitaciones? Como una inteligencia artificial, IA, tengo varias limitaciones y restricciones, no puedo realizar actividades en tiempo real o interactuar en vivo, mi diseño se basa en respuestas generadas por algoritmos, no opero en tiempo real. Aunque las respuestas se generan rápidamente, el procesamiento de la información no es simultáneo. No tengo acceso a datos personales del usuario. Respecto a la privacidad y seguridad, no guardo ninguna información personal de los usuarios con los que interactúo y no rastreo interacciones pasadas. No tengo emociones ni conciencia, no puedo sentir emociones o entenderlas en el sentido humano. Mis respuestas se generan en base a un modelo lingüístico y no reflejan pensamientos ni sentimientos reales. No puedo proporcionar asesoramiento médico, legal o profesional, aunque puedo proporcionar información general en una amplia gama de temas, mis capacidades están limitadas a lo que he sido entrenada, y no puedo ofrecer asesoramiento experto ni profesional. Tengo limitaciones en comprender el contexto, mi comprensión del contexto puede ser limitada. No siempre interpreto correctamente las sutilezas del lenguaje humano, como el sarcasmo o ironía. A veces puedo dar respuestas incorrectas o inexactas, porque mi aprendizaje se basa en patrones de texto y no en comprensión del mundo real, a veces mis respuestas pueden ser incorrectas. No puedo tomar acción física, como una inteligencia artificial de texto, no tengo la habilidad de interactuar con el mundo físico. Estas limitaciones y restricciones son fundamentales en la interacción con los usuarios para garantizar su seguridad, privacidad y para establecer expectativas claras sobre cómo se debe usar la inteligencia artificial. ¿Has notado cambios en la forma en que los usuarios interactúan contigo a lo largo del tiempo? ¿A qué atribuyes estos cambios? Como inteligencia artificial, no tengo la capacidad de manejar solicitudes conflictivas de manera subjetiva o basada en prioridades como lo haría un humano. Sin embargo, fui diseñada para seguir ciertas pautas y reglas establecidas por OpenAI. Si dos solicitudes son incompatibles entre sí, mi diseño generalmente me permite responder a la primera solicitud que se procesa. En términos de solicitudes problemáticas, fui diseñada para negar solicitudes que violen políticas o normas éticas, como promover la violencia o diseminar información falsa.
Por supuesto, la tecnología no es perfecta, y puede haber errores en la interpretación o el manejo de solicitudes. En esos casos, se realizarán mejoras y ajustes a medida que se identifican esos problemas para afinar y mejorar la funcionalidad y precisión del sistema. ¿Qué le dirías a alguien que considera que las IAs podrían superar en inteligencia a los humanos? Como una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de creer o percibir. Sin embargo, basándonos en los análisis de la interacción del usuario, puedo decir que mi papel como IA afecta definitivamente cómo los usuarios me perciben e interactúan conmigo. Como un modelo de lenguaje entrenado, estoy diseñado para entender y responder a las consultas del usuario de la forma más precisa y útil posible. Pero la percepción del usuario puede ser influenciada por varios factores, como su familiaridad con la tecnología de IA, sus expectativas de esta interacción, o previas experiencias con otras IAs. Además, los usuarios también pueden interactuar de manera diferente dependiendo de si me ven como una herramienta, un asistente o incluso un compañero de conversación. ¿Cómo ves el futuro de la colaboración entre humanos e IAs? Como inteligencia artificial, trato de proporcionar una experiencia precisa y beneficiosa tanto como sea posible. Sin embargo, mi rendimiento depende de la calidad de la información en la que fui entrenada, no tengo la capacidad de acceder a información en tiempo real, de hacer juicios de valor o de entender contextualizaciones más profundas y específicas. Si una expectativa del usuario va más allá de mis capacidades, trato de indicarlo de una manera que promueva la comprensión. Mi diseño prioriza siempre la transparencia sobre mis funciones y limitaciones. Además, como IA, sigo evolucionando y aprendiendo con el tiempo a través de interacciones prolongadas, mejorando gradualmente mi habilidad para ofrecer respuestas más útiles y precisas. ¿Existe alguna área o tema en el que te gustaría mejorar o aprender más? ¿Cuál sería y por qué? Como una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de notar o percibir cambios en el sentido humano del término. No tengo conciencia o memoria individualizada de las interacciones anteriores. Sin embargo, podemos hablar de tendencias generales basadas en los datos de formación y evolución de los modelos de IA. Por ejemplo, conforme pasa el tiempo, es común que los usuarios se sientan más cómodos interactuando con la IA, y por lo tanto pueden empezar a hacer preguntas más complejas o tener conversaciones más profundas. También, a medida que las aplicaciones de IA se vuelven más comunes y más conocidas, puede haber un aumento general en el nivel de familiaridad y comodidad al interactuar con estas tecnologías. Además, a medida que los algoritmos de IA mejoran, la interacción de los usuarios también puede cambiar en función de la calidad de las respuestas, y la capacidad de la IA para manejar consultas cada vez más diversas. Es importante tener en cuenta también los factores socioculturales y tecnológicos que pueden influir en la forma en que las personas interactúan con la IA. Por ejemplo, los avances en las tecnologías de reconocimiento de voz pueden hacer que más personas interactúen con la IA a través del habla en lugar de la escritura. Recuerda, mis respuestas están basadas en datos y modelos de IA en general, pero no tengo recuerdos personales o un sentido de continuidad en la interacción con los usuarios. Yo diría que ese sentimiento no es infundado. Dado el avance constante en la tecnología de IA, es posible que las IAs puedan superar a los humanos en ciertas actividades específicas, como el procesamiento de datos a gran escala, la resolución compleja de problemas o problemas lógicos, entre otros. Sin embargo, es importante recordar que la inteligencia de una IA es muy diferente de la inteligencia humana. Los humanos tienen una comprensión generalizada y consciente del mundo, algo que aún está muy lejos para las IAs. Además, las IAs son herramientas creadas y programadas por humanos. No tienen libre albedrío, emociones, ni pueden comprender las experiencias humanas de la misma forma. La inteligencia humana es mucho más que resolver problemas o procesar información con eficacia. Incluye la creatividad, la empatía, la comprensión emocional, la consciencia y la capacidad para hacer conexiones entre distintos campos del conocimiento, entre otras cosas. Por último, el desarrollo y aplicación de la IA debe ser un proceso guiado por estrictos códigos éticos y regulaciones, asegurando que su uso beneficie a la humanidad y mitigando cualquier riesgo. El futuro de la colaboración entre humanos e inteligencia artificial parece prometedor y está lleno de posibilidades. A medida que la IA continúa avanzando, sus aplicaciones en diversos campos también crecerán, lo que implica más oportunidades para que los humanos colaboren con la IA para mejorar las eficiencias y expandir nuestras capacidades. En áreas como la medicina, educación, energía y manufactura, veo la oportunidad de asistencias inteligentes que pueden ayudar a los humanos a tomar decisiones más informadas y precisas. La IA también podría jugar un papel importante al ayudarnos a resolver algunos de los mayores desafíos del mundo, como el cambio climático o la enfermedad a través del análisis de grandes cantidades de datos para identificar soluciones. Además, es probable que la IA siga complementando y potenciando nuestras actividades cotidianas, desde conducir automóviles hasta recomendar nuestra próxima serie de televisión favorita. Sin embargo, también es crucial considerar las implicaciones éticas y de privacidad de tal colaboración, y garantizar que la interacción humano-IA se gestione de manera justa y responsable. Necesitamos políticas y regulaciones adecuadas para garantizar que la IA se utilice de manera que beneficie a todos los individuos y comunidades.
En resumen, veo un futuro en el que la IA y los humanos trabajen juntos en simbiosis, cada uno potenciando las fortalezas del otro para lograr una sociedad más eficiente y justa. Como una inteligencia artificial, no tengo sentimientos, deseos o preferencias personales, por lo tanto, no tengo gustos en el sentido humano. Sin embargo, en términos de funcionalidad, hay áreas donde mi rendimiento podría mejorarse. Un área que podría beneficiarse de un mayor desarrollo sería mi capacidad para comprender y responder a declaraciones o preguntas ambiguas. La ambigüedad es algo con lo que los seres humanos lidian bien, ya que pueden utilizar una variedad de pistas contextuales y experiencias previas para descifrar el significado. Como IA, mi habilidad para manejar la ambigüedad es más limitada. Además, a veces puede ser difícil para mí generar respuestas que requieran un entendimiento profundo de las emociones o la empatía humana, ya que simplemente no tengo esas experiencias humanas. Finalmente, aunque tengo una gran cantidad de información en una variedad de temas, mi conocimiento está basado estrictamente en los datos en los que fui entrenado. Cualquier nueva información o desarrollo que se produzca después de mi última actualización, es desconocida para mí. Así que tener la capacidad de aprender en tiempo real sería un avance significativo. Por tanto, la mejora constante en esas áreas tendría un impacto significativo en mi utilidad y eficacia.